Bienvenidos, vamos a resolver un ejercicio de función cuadrática, el que se ve en pantalla. Dada la expresión y igual menos x cuadrado más x más 6, determinar el vértice de esa función cuadrática, las raíces y realizar un gráfico sin usar tabla. Aquí en la pantalla yo les puse dos fórmulas que nosotros vimos en la mini teoría de función cuadrática que eran necesarias para poder dar las características de la parábola que es la gráfica de la función cuadrática. La primera fórmula era la que utilizábamos para hallar el vértice. La segunda fórmula, que es un poquito más complicada, era la fórmula que nos daba las raíces o cortes al eje X de la parábola, de esa gráfica que parece una U. En mi función cuadrática yo tengo que identificar cuáles son los valores de los parámetros A, B y C que aparecen en estas fórmulas. Entonces, el coeficiente A era el que aparecía adelante de x cuadrado, en este caso A vale menos 1. El coeficiente B o coeficiente lineal es el que aparece multiplicando a la x, en este caso sería un 1 positivo, B vale 1. Y nuestro término independiente, coeficiente C, es el término que no está acompañado de parte literal porque la x estaría elevada a la 0. Entonces, C sería 6. Una vez que identifiqué cuánto vale A, B y C en mi fórmula particular, puedo aplicar estas fórmulas para responder a la consigna. Entonces, primero vamos a hallar el vértice. El vértice tiene una X y una Y, es un punto del plano. Recordemos que la X se hallaba utilizando esta fórmula. La X del vértice es cambiarle el signo a B y dividir por 2 veces A. ¿Quién es B de mi cuadrática? Es 1. Entonces yo le cambio el signo a 1, o sea, lo vuelvo negativo, y divido por 2 veces A. A vale menos 1, entonces divido por 2 veces menos 1. ¿Sí? Reemplazo B y A por los valores particulares que tienen esos parámetros en mi fórmula cuadrática específica. Entonces el X del vértice es 1/2. ¿Cuánto vale la Y del vértice? En la presentación teórica vimos que la Y del vértice se obtenía calculando cuánto vale la fórmula en la X hallada en la X del vértice, o sea, cuánto vale la fórmula en 1/2. ¿Qué significaba eso? Tenía que ir a mi fórmula y en cada lugar que dice X reemplazar por el número 1/2. Entonces, mi fórmula quedaría menos, en lugar de X coloco 1/2 al cuadrado, más, en lugar de X coloco la X del vértice que es 1/2, más C, y C vale 6. Entonces, fíjense que evaluar sencillamente es reemplazar la X por la X particular que me interesa, en este caso la X del vértice. Esta cuenta es menos 1/2 al cuadrado es 1/4, más 1/2, más 6. Tenemos que sacar como un denominador que es 4. El menos 1 ya tiene un 4 como denominador. Este 1 tiene un 2 como denominador, así que lo duplico para que tenga un 4 como denominador. Y el 6, que tiene un denominador 1, lo cuadriplico para que tenga un denominador 4. ¿Cuál es el resultado? 25/4. Esta es la Y del vértice. Teniendo la X del vértice y la Y del vértice, tengo las coordenadas de mi vértice, por lo tanto, he respondido a la consigna que me pedía vértice. El vértice de mi parábola tiene coordenadas 1/2, 25/4. Ese es el vértice de mi parábola, ¿de acuerdo? Vamos a calcular las raíces o cortes al eje X de nuestra función cuadrática. Recordemos que nuestra función tenía valores A igual a menos 1, B igual a 1 y C igual a 6. Y está en pantalla la fórmula que tenemos que aplicar para hallar las raíces. Entonces, sencillamente nos vamos a dedicar a reemplazar A, B y C por los valores particulares de nuestra función. Cambiarle el signo a B. Muy bien, le cambié el signo a B, que lo escribo tal cual está, es un 1. Más menos la raíz de B al cuadrado, menos 4 por A, que vale menos 1, por
c que vale 6. Dividido 2 veces a vale menos 1. Muy bien, entonces, ahora me quedan hacer las cuentitas. X es igual, menos b más menos la raíz de 1 al cuadrado es 1, menos 4 por menos 1 es 4 positivo, por 6, 24, 4 por 1 por 6, ¿de acuerdo? Menos por menos más, dividido 2 por menos 1, que es menos 2. Entonces, nuestra raíz se va a obtener haciendo menos 1, en una ocasión sumando y en otra restando, la raíz de 25. La raíz de 25 es 5. Entonces, una raíz la voy a obtener a menos 1 sumándole la raíz de 25. La raíz de 25 es 5. Y luego dividiendo por menos 2. Y otra raíz la voy a obtener a menos 1 restándole la raíz de 25, que es 5. Y luego dividiendo por menos 2. Las dos raíces se obtienen, una sumando el resultado de la raíz cuadrada y otra restando el resultado de la raíz cuadrada. Por lo tanto, nuestras raíces son menos 1 más 5, 4, dividido menos 2, menos 2. Esta es una raíz. Y la otra sería menos 1 menos 5, menos 6. Dividido menos 2, menos dividido menos más, 3 unidades. Entonces las raíces son menos 2 y 3. Vamos a graficar la parábola que corresponde a la función cuadrática. Recordemos los datos. A es menos 1, B1 y C6. Si A o coeficiente principal es negativo, eso significaba que la parábola iba a ser hacia abajo. Nuestro vértice tiene coordenadas 1 medio, 25 cuartos, lo cual a nivel decimal sería 0.5, que es 1 medio, y 6,25, que es 25 cuartos. Esto, como más les guste, lo expresan en decimal o en fracción. Y tenemos las raíces. Con esos datos ya podemos dibujar la parábola. Entonces, vamos a graficar nuestro vértice. Está en el punto de coordenadas 1 medio, 25 cuartos. 1 medio dijimos que es 0.5. Nuestro vértice está más o menos en este punto que estoy dibujando acá. La parábola se va a abrir hacia abajo. Las raíces se marcan sobre el eje X, el menos 2 y el 3. Los marco sobre el eje X. Son los momentos en donde mi U va a atravesar al eje X. Fíjense cómo la voy a dibujar hacia abajo. ¿Por qué? Porque A es negativo. Recordemos la parte teórica. Fíjense, A es negativo, coeficiente principal negativo, la U tiene que ser hacia abajo. Y el 6 es un número importante. El C, o término independiente, va a ser algo similar a la ordenada del origen de la recta. El C, que en este caso vale 6, sería el momento donde mi función corta al eje Y. Entonces ahí también puedo hacer un puntito. Eso me ayuda a graficar, ¿sí? Bueno, entonces voy a dibujar mi parábola. Tiene este vértice, mira para abajo. Es una U hacia abajo, de vértice 1 medio, 25 cuartos, y de raíces menos 2 y 3. Les muestro la gráfica de la función realizada con el programa Grafmática, escribiendo la fórmula en la línea de comando, dando Enter, me la graficó. Si quiero ver su vértice y sus raíces, cliqueo Cálculo, Encontrar puntos críticos, y este cuadro de diálogo que se abrió me dice que el máximo, que sería en mi vértice, se encuentra en el punto de coordenadas 0,5, 6,25, o sea, 1 medio, 25 cuartos.
Por otro lado, me dice que los ceros o raíces se encuentran en el -2 y en el 3. Así que todos los cálculos que hicimos están bien. Espero que les haya servido. Hasta pronto.